Me llamo Ágata del Real, aunque hace décadas que nadie pronuncia mi apellido con respeto, y mucho menos con admiración. ¿Alguna vez, hace muchos años, cuando el telón se alzaba y el foco me encontraba, la gente solía decir mi nombre en voz alta, con ese temblor reverencial que se reserva para las actrices trágicas o para las leyendas que caminan entre bastidores? Yo lo era, o lo fui. Hoy, en cambio, soy solo Ágata, la mujer del peinado antiguo que vive sola en la casa frente al mar, aquella que algunos saludan con lástima y otros con una prudente distancia. La señora que aún compra flores los lunes y que toma su té a la misma hora cada tarde, como si estuviera esperando una visita que nunca llega. La casa, aunque vieja, aún guarda rastros de lo que fue mi vida. Una escalera de madera que cruje con cada paso. Un tocador con un espejo que ya no me devuelve a la joven que fui. Y enmarcados por todo el salón, recortes amarillentos de periódicos que hablaban de mí como si fuera eterna. En uno, mi rostro iluminado por la pasión de doña Inés. En otro, una crítica que me comparaba con la mismísima Margarita Xirgu. Pero todo eso es polvo ahora. Memoria encerrada en vidrio y colgada en las paredes de una sala que huele a tidalcanfor y a libros viejos. No me quejo. Aprendí que quejarse no cambia las cosas. Lo que cambia las cosas es actuar, aunque a veces esa acción consista simplemente en resistir el olvido. Hace 6 meses que no veo a Fabián, mi hijo. No es que vivamos lejos. Él está a 30 minutos en coche, en la ciudad, con su vida tan moderna, tan impecable, tan sin espacio para una madre que alguna vez lo llevó en brazos mientras repasaba libretos al mismo tiempo. Me llama de vez en cuando, con tono apurado, como si yo interrumpiera algo, como si mi voz ya no encajara en su agenda. «¿Mamá? ¿Todo bien?» Y yo siempre respondo que sí. No porque sea verdad, sino porque lo contrario sería molesto. Él no soporta la incomodidad, ni la tristeza, ni las pausas largas en las conversaciones. Y como ya no soy actriz de teatro, aprendí a editar mis emociones como quien edita una escena fallida. Por eso, cuando hace una semana me escribió para decirme que me invitaba a cenar a un restaurante nuevo, muy especial, de autor, y que quería que conociera a su novia. Una mujer que me entiende, mamá, alguien distinta. Sentí algo que no sé si fue alegría, esperanza o simplemente una ilusión fugaz. A mis 78 años, aprendí a no ilusionarme con facilidad. Pero aún así, planché mi vestido de lino, me puse los pendientes que usaba en los estrenos y me dije que tal vez, solo tal vez, era una forma de recuperar algo, de volver a estar en escena, aunque fuera en la mesa de un restaurante moderno, aunque fuera como espectadora de la vida de otros. Los días previos a esa cena, limpié la casa con esmero, no porque esperara visita, sino porque algo en mí se resistía a mostrar abandono, aunque fuera solo para mí. Me peiné con cuidado. Abrí la caja de terciopelo donde guardo mis broches antiguos. Y hasta pinté mis uñas, como hacía antes, en los días de estreno. Todo en mí era un intento de no desaparecer, de recordarle al mundo, y a mí misma, que aún quedaba algo de la mujer que fui. Que detrás de los años, la piel flácida, las arrugas en la comisura de los labios, seguía latiendo el mismo fuego. Tal vez más tenue, pero igual de verdadero. Recuerdo que aquella tarde el cielo estaba limpio, pero el viento traía ese olor a sal y a nostalgia que solo se siente cerca del mar. Tomé un taxi. No porque no pudiera conducir, sino porque me gusta observar la ciudad desde el asiento trasero, como quien mira una obra que ya no le pertenece. Atravesamos avenidas que ya no reconozco, cafés nuevos donde antes había librerías, edificios de vidrio donde solía haber teatros. Todo cambia, me digo a veces, pero no con resignación, sino con una especie de distancia, como si lo supiera desde antes,
Al llegar al restaurante me detuve unos segundos frente al espejo del baño de damas. Había llegado temprano, como siempre, porque detesto la impuntualidad. Y porque hay algo en la espera que me reconcilia con mis pensamientos. Me retocaba el lápiz labial cuando un recuerdo me atrapó de golpe. Fabián, con 7 años, esperándome tras bastidores con su cuaderno de dibujo, mientras yo salía a escena. «Mamá, te pareces a una reina», me decía. Y yo entre carcajadas le respondía: «Y tú eres mi escudero». Han pasado más de 40 años desde esa noche, y no sé cuándo dejó de verme así. Tal vez el mundo se encargó de mostrarle que las reinas envejecen, que las actrices se vuelven invisibles, que las madres dejan de ser imprescindibles cuando los hijos crecen. Esa noche, mientras esperaba, me descubrí mirando mi reflejo con la extrañeza de quien observa un rostro ajeno. Vi mis manos, más huesudas que antes. Mis ojos con esa leve opacidad que da la edad. Y sin embargo, también vi una belleza que ya no se mide por el brillo, sino por la profundidad. Esa que solo los años pueden esculpir. Me alisé el vestido, tomé aire y salí de aquel baño dispuesto a enfrentar lo que viniera, aunque fuera el silencio, aunque fuera la certeza de que mi lugar ya no estaba reservado. El maître me recibió con una sonrisa tibia, de esas que se dan por cortesía más que por entusiasmo. «¿Tiene reserva?», preguntó sin mirarme del todo. «Sí», respondí. «A nombre de Fabián del Real». El nombre pareció provocarle una leve sorpresa. Miró su lista, tecleó algo en su pantalla y frunció el ceño. «¿Del Real? Lo siento, no aparece registrada. Quizás podría esperar un momento». Me ofreció una silla junto a la entrada, en la terraza, una de esas sillas que nadie quiere, donde el viento es más fuerte y el ruido de la calle se mezcla con los cubiertos. Acepté. Como he aceptado tantas veces en mi vida lugares secundarios, con tal de no hacer escándalo. Desde mi sitio pude ver, a través del cristal, a mi hijo. Ya estaba allí, con su novia. Riendo, brindando. No me vio, o no quiso verme. Quizá esperaba que llegara más tarde. Quizá pensaba que no iría. Quizá no pensaba en mí. Me quedé allí sentada, sintiendo cómo el frío de la noche me subía por las piernas y me encogía el corazón. La vida me había enseñado muchas veces a resistir el frío, pero ese era otro tipo de helada. Una que no venía del clima, sino del alma. Y así comenzó esa noche que cambiaría muchas cosas, aunque en ese momento aún no lo sabía. Al principio pensé que había algún error, tal vez un olvido, una confusión en la reserva, un malentendido con el sistema del restaurante. Aún tenía en mí esa costumbre inútil, heredada de años de cortesía, de obediencia bien aprendida, de justificar a los demás antes de permitirme siquiera sentir el golpe. Mientras me sentaba en esa silla de metal junto a la entrada, con la brisa marina revolviendo los pliegues de mi vestido, repetía mentalmente las posibles excusas que Fabián me daría al llegar. «Mamá, fue culpa del sistema. No sabía que ya estabas. Aquí. Te estábamos esperando adentro, pero no te vimos». Me aferré a esas frases imaginarias con la misma fuerza, con la que una vez me aferraba a los libretos en las noches de estreno, cuando el miedo al olvido podía más que el talento. El restaurante era moderno, con esas luces cálidas que pretenden ser íntimas, pero que en realidad ocultan la frialdad de ciertos ambientes. Desde mi rincón podía ver el salón principal a través de los ventanales. Había mesas con parejas jóvenes, ejecutivos en camisas entalladas, mujeres de cabello perfectamente alisado que reían sin mostrar los dientes. Nadie me miraba. Era como si yo no existiera. A veces alguien entraba, saludaba al maître,
y era llevado con sonrisas hacia su mesa reservada. Nadie más esperaba afuera. Solo yo. El tiempo empezó a estirarse como lo hacen las salas de espera de los hospitales o en los funerales. Lento, denso, una materia pegajosa que se adhiere al pecho. Revisé el reloj. Habían pasado 20 minutos. Luego 30. Un mesero joven, con barba perfectamente delineada, salió a limpiar una mesa cercana y al verme, desvió la mirada con incomodidad. Me acerqué a la recepción por segunda vez. Mi voz, suave pero firme, pidió verificar la reserva. El maître, con la misma sonrisa entrenada, la consultó otra vez. Esta vez pareció dudar un instante. Luego murmuró algo como: «Quizá lo anotaron a otro nombre. ¿No recuerda si su hijo hizo la reserva bajo otro apellido?» Su tono ya no era Paula amable, sino condescendiente, y supe, con esa certeza amarga que las mujeres mayores desarrollamos después de tanto observar en silencio, que no había ningún error. Fabián sí había hecho una reserva, pero no para 3, para 2. Apretando el bolso contra mi regazo, regresé a mi sitio. Mis manos temblaban levemente. El viento comenzaba a volverse más frío, y el sonido de los cubiertos dentro del restaurante se mezclaba con la música al ambiente. Una melodía moderna que no reconocía y que me resultaba vacía, como las conversaciones que a veces finjo tener cuando alguien me llama por cortesía más que por deseo. Fue entonces, mientras observaba la puerta principal, que lo vi. Fabián apareció de entre las sombras del vestíbulo como salido de una escena bien dirigida. Alto, impecable, con su chaqueta azul oscuro y ese andar ligeramente apresurado que siempre tuvo cuando quería evitar preguntas. A su lado, una mujer joven, de cabello liso y largo. Llevaba un vestido color marfil que parecía cosido a medida. No me vio. O no quiso verme. La puerta se abrió sola ante ellos. El maître los saludó con un gesto reverente. La mujer, su novia, supuse, le besó la mejilla con la familiaridad de quien ya ha estado allí más de una vez. Fabián dijo algo que no escuché. Ambos fueron conducidos a una mesa central, junto a una lámpara de luz cálida que les daba un aire casi cinematográfico. Observé sus movimientos con una mezcla de incredulidad y creciente angustia. En ningún momento miró hacia la entrada. En ningún momento buscó mi rostro. Como si supiera que estaba allí, y aún así, decidiera ignorarlo. Pasaron 15 minutos más. 20. Una camarera me ofreció agua con gas, sin mirarme a los ojos. Agradecí con la voz entrecortada. De pronto, sentí que algo se desgarraba dentro de mí, no de forma abrupta, sino como se raja una costura vieja bajo la presión del tiempo. No era rabia, ni tristeza, al menos no todavía. Era otra cosa, un reconocimiento lento, como si las piezas de un rompecabezas que siempre había intentado armar de forma equivocada, finalmente se acomodaran, mostrando un cuadro que no quería ver. Un cuadro donde yo ya no tenía lugar. Fue entonces que, como si el destino se deleitara en evidenciar lo evidente, la puerta del restaurante se abrió de nuevo, y vi salir al mismo mesero joven que antes había limpiado la mesa. Venía acompañado por una pareja mayor, quizás de mi edad, bien vestidos, con ese aire de habitualidad con el que solo los ricos de toda la vida caminan entre restaurantes caros. Fueron llevados al salón sin demora. El maître los saludó por su nombre. No era una cuestión de espacio. No era una confusión. Era una decisión. Decidí levantarme, no con el ímpetu del escándalo, sino con la firmeza de quien entiende que ha sido humillada con delicadeza. Tomé mi bolso, ajusté el broche de mi abrigo y avancé con pasos lentos hacia la entrada principal. Justo cuando me acercaba, vi que el maître se giraba para hablar con otra camarera. Escuché su voz, nítida,
sin darse cuenta de que yo estaba lo suficientemente cerca para oírlo. «La señora sigue ahí afuera», dijo que venía con el señor del Real. «¿Seguro que es su madre?» Y la camarera respondió con tono neutro. «No sé. Él no la mencionó en ningún momento. No la mencionó. No soy parte del menú. No figuro en la lista. No existo en esta nueva vida que él se ha construido». Salí del restaurante sin mirar atrás. El aire del mar me golpeó en el rostro como una bofetada. Caminé sin rumbo, solo para alejarme de la escena, del teatro mal iluminado en el que no me habían dado ni un papel secundario. Las lágrimas no vinieron de inmediato. Tardaron en brotar, porque antes del llanto vino el pensamiento. ¿En qué momento comencé a convertirme en un estorbo? ¿Fue cuando envejecí? ¿Cuando ya no podía contribuir financieramente? ¿O fue cuando dejé de ser útil, divertida, encantadora? Me detuve en un banco frente al malecón, donde el rumor de las olas podía confundirse con el de la rabia contenida. Pensé en el día en que Fabián nació, en cómo, durante el parto, juré que jamás permitiría que le faltara amor, en todas las veces que dormí en un sillón para que él tuviera su propio cuarto, en las noches de fiebre en las que me senté a su lado contando historias hasta que amanecía, en el día en que ganó su primera beca, y yo vendí mi sortija para que pudiera comprarse un buen traje. En cómo me llamó, entre lágrimas, cuando su padre murió, y cómo fui yo quien sostuvo los pedazos de ese duelo hasta recomponerlos. Y ahora no había sitio para mí. No había silla, ni copa, ni nombre. Solo un banco frío frente al mar y la certeza de que, en algún punto, me convertí en un borrón en la memoria de mi propio hijo. El catalizador no fue el restaurante, ni la ausencia de mi nombre en una lista. Fue la indiferencia, el silencio, la omisión consciente. Fue la revelación brutal de que no me querían allí. No como madre. No como invitada. No como parte de nada. Y en ese momento supe que algo dentro de mí también había cambiado. Que no volvería a mendigar presencia. Que si iba a estar ausente, sería por decisión propia. Y no como un fantasma exiliado, sino como alguien que, por primera vez en años, se atrevía a salir de escena no porque la olvidaron, sino porque decidió no seguir actuando en una obra donde ya no se respetaba su nombre. Volví a casa caminando, no porque estuviera cerca, sino porque necesitaba ese tiempo, ese tránsito entre lo que acababa de ocurrir y el silencio del hogar. Tomé 2 autobuses, crucé avenidas donde la gente se movía como si nada, como si la noche no hubiera desgarrado a nadie. Como si en alguna parte no hubiera una madre que acababa de ser invisibilizada por su propio hijo, con la misma facilidad con la que se apaga una luz. En mi bolso aún llevaba el pañuelo de seda que usaba en funciones de gala, cuidadosamente doblado, casi como una reliquia. Lo apreté entre mis dedos más de una vez durante el trayecto, como si con él pudiera mantenerme anclada a lo que fui, a lo que soy, o a lo poco que aún me queda de identidad. Entrar a la casa fue como cruzar una frontera. Al cerrar la puerta detrás de mí, el silencio me abrazó de inmediato. Ese silencio que otras veces había sentido como refugio, pero que esa noche se sintió como un espejo. Amplio, frío, implacable. Caminé por el pasillo, dejando caer los zapatos uno a uno, como quien se despoja de una máscara. En la cocina, encendí la luz tenue de la lámpara de cerámica y puse agua a calentar. El ritual del té, que por años había sido una compañía modesta, esa noche no bastaba. Aún así, lo hice, no porque lo deseara, sino porque necesitaba aferrarme a algún gesto que me recordara que seguía viva.
que aún podía sostener una taza, que aún era capaz de llevar algo caliente a los labios sin derramarlo. Me senté en la mesa de madera del comedor, la misma donde años atrás Fabián hacía sus deberes mientras yo corregía guiones. La misma donde celebramos su admisión a la universidad, su primer trabajo, la compra de su apartamento. Era curioso. En todas esas celebraciones, yo había cocinado. Yo había preparado los brindis. Yo había sonreído como anfitriona. Y, sin embargo, ahora entendía que nunca fui invitada. Solo era parte del decorado. Un elemento funcional. Prescindible, como una silla más. Mi té se enfrió sin que me diera cuenta. La taza quedó sobre el mantel bordado que heredé de mi madre, y mis ojos se fijaron en la ventana que daba al jardín. La noche se había cerrado del todo. No se oían autos ni voces, solo el zumbido de algún insecto y el crujido esporádico de las vigas viejas del techo. En otro tiempo, ese jardín era nuestro orgullo. Fabián y yo plantamos juntos los rosales cuando él tenía 10 años. Se ensuciaba las manos con tierra y yo le enseñaba a cuidar los brotes. Siempre fue un niño sensible. Nunca imaginé que pudiera ser capaz de algo como lo de esta noche. Pero, claro, uno nunca imagina el abandono hasta que lo experimenta. Fue entonces que mi mirada se detuvo en un portarretratos que había en la estantería. Una foto de Fabián, de unos 12 años, con una sonrisa aún libre de cinismo, abrazándome durante una función escolar donde yo había sido parte del jurado. Yo llevaba un abrigo granate, él una bufanda azul. Me acuerdo de ese día. Se me olvidó almorzar por ayudar a su profesora con los decorados, pero él estaba tan feliz que el cansancio no importó. Me acerqué, tomé la foto con las manos y la observé largo rato. Ese niño ya no existía. Ese abrazo ya no existía. Lo que quedaba era una mujer sola con los dedos temblorosos, mirando una imagen detenida en el tiempo, buscando en ella una respuesta que no llegaría. Las lágrimas vinieron de golpe. No fueron suaves. No fueron catárticas. Fueron brutales, desordenadas, como si todas las veces que me contuve para no incomodar, para no ser una carga, para no molestar, estallaran al mismo tiempo. Lloré como no lo hacía desde la muerte de su padre. Como cuando tuve que vender mi anillo de bodas para pagarle un taller de verano a Fabián. Lloré por cada vez que dije «estoy bien» cuando no lo estaba. Por cada Navidad en la que me senté sola en la mesa mientras él viajaba, por compromisos laborales. Por cada llamada corta, por cada silencio prolongado, por cada te aviso que nunca se convertía en acción. Lloré hasta que me dolió el cuerpo. Y luego me levanté. No como un acto de superación, sino como una necesidad física. Mis piernas pedían movimiento. Mi pecho, espacio. Fui hasta el dormitorio. Abrí el armario donde guardo las cajas de mi vida anterior. Una de ellas, envuelta en papel de estraza, contenía mis recortes de prensa, cartas de admiradores, programas de funciones. La abrí con manos decididas. Saqué uno a uno los papeles, las fotos, las tarjetas. Mi rostro en blanco y negro, rodeado de letras elegantes que decían «La última gran actriz del siglo». Notas que hablaban de mi intensidad, de mi mirada, de mi forma de habitar el escenario. Cartas de colegas, de directores, de críticos. Todos esos documentos de una gloria pasada que, sin embargo, aún tenía peso. Aún contaban. Al menos para mí. Entonces, como guiada por una fuerza que no sabía que tenía, busqué la carpeta azul donde guardo mis documentos notariales. Mis escrituras, mis ahorros, mis poderes. Todo en orden. Siempre he sido organizada. Y entre esas hojas, vi una que había olvidado.
Un poder notarial firmado por Fabián hace 8 años, en el que me delegaba la administración de una propiedad suya cuando viajó al extranjero por trabajo. Aún estaba vigente. Y aunque ya no tenía propiedades mías a su nombre, ese documento era una evidencia de que alguna vez confió en mí, de que alguna vez dependió de mí, de que alguna vez me vio como algo más que una sombra decorativa. Lo dejé sobre la mesa. Me preparé otro té. Esta vez lo bebí hasta el final. Y luego marqué un número en el teléfono fijo. El número de mi amiga Lucía, la única que aún me llama los domingos, aunque a veces no tengamos mucho que decirnos. Contestó en la tercera llamada. Su voz, somnolienta, cambió de inmediato al escuchar la mía. No le conté todo. No era necesario. Solo le pregunté si podía prestarme su contacto del abogado que la ayudó con los papeles de su hermana, cuando la internaron sin su consentimiento. Lucía no preguntó por qué. Solo me dijo: «Claro, mañana te lo paso. ¿Estás bien?» Respondí que sí. La mentira habitual. Pero esta vez con una intención diferente. Colgué y apagué la luz. Me acosté en la cama sin desvestirme. El cansancio era más mental que físico. Cerré los ojos y por primera vez en años no recé antes de dormir. Porque esa noche sentí que Dios también me había dejado esperando afuera. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era solo tristeza, era claridad. Era un germen de algo nuevo. No sabía aún qué forma tomaría. No sabía si dolería más que lo anterior. Pero lo cierto es que, mientras mi hijo brindaba en un restaurante sin mi presencia, mientras yo lloraba sobre recuerdos amarillentos, algo se activó en mi interior. Una voz. Un susurro. Una advertencia. No más silencios que me conviertan en cómplice de mi propia desaparición. No más lugares que no me pertenecen. No más cenas donde soy la que sirve pero nunca la servida. No más excusas. No más humillaciones en nombre del amor. Esa noche, en esa cama silenciosa, decidí que haría algo. No por venganza, no por orgullo, sino por justicia. Porque cada mujer que alguna vez fue madre merece que su nombre esté en la lista. Porque cada sacrificio tiene un valor. Porque cada vida, incluso cuando envejece, sigue siendo sagrada. Y porque, si la historia que él quiere contar ya no me incluye, entonces yo contaré la mía. En voz alta. Con cada palabra bien pronunciada. Con cada pausa medida. Como lo hacía en el escenario. Porque yo fui actriz. Y esta es mi escena final. Pero esta vez, yo la escribo. Nunca había sentido el cuerpo tan pesado como esa mañana. Me levanté con dificultad, como si cada célula de mi piel hubiera absorbido el frío del banco de piedra en el que me senté la noche anterior. En aquel malecón que tantas veces había sido refugio, y que esta vez fue testigo de mi derrota. La casa olía a humedad y a abandono, aunque no estuviera abandonada. Las cortinas apenas dejaban pasar la luz, como si supieran que no era bienvenida. Caminé hacia la cocina, sin rumbo preciso, solo guiada por la necesidad de moverme, de hacer algo que me recordara que seguía viva. Puse la tetera al fuego sin pensar, por costumbre, por reflejo, no por deseo. Abrí la ventana y el aire salado me golpeó el rostro con la misma rudeza con la que la vida lo había hecho la noche anterior. Y fue en ese momento, mientras observaba el mar con los ojos hinchados, que lo supe con una claridad casi violenta. Ya no podía seguir siendo espectadora. Me había sentado demasiado tiempo al borde del escenario, esperando que me llamaran de nuevo a escena. Pero esa llamada no llegaría.
Y si no llegaba, entonces tendría que crear mi propia escena. Busqué la caja de madera que guardaba en lo alto del armario, aquella que no abría desde hacía años. Dentro estaban los recuerdos que había querido mantener encerrados para no dolerme. Recortes de periódicos, cartas de admiradores, programas de obras de teatro en las que había sido protagonista, fotografías en blanco y negro donde aún podía ver esa chispa en mi mirada, esa presencia que una vez llenó salas enteras. Entre todo eso, encontré algo más. Una carta que me escribió mi esposo antes de morir. La leí con lentitud, saboreando cada palabra, como quien bebe un vino antiguo que ha estado demasiado tiempo guardado. En ella, me hablaba de su admiración, de cómo nunca comprendió del todo mi capacidad para entregarme a los demás sin reservas, especialmente a nuestro hijo. A veces temo que Fabián se acostumbre demasiado a tenerte siempre disponible, escribió. Eres tan constante, tan firme, que él podría olvidar que también necesitas ser cuidada. Cerré los ojos y sentí una punzada en el pecho. Él lo había visto. Él lo había previsto. No sé cuánto tiempo estuve sentada en el suelo, con la carta entre las manos. Pero cuando me levanté, ya sabía lo que tenía que hacer. Me vestí con calma, eligiendo cuidadosamente la ropa. No porque fuera a ver a alguien, sino porque necesitaba verme a mí misma de otra manera. Como alguien que aún tenía poder, valor, dignidad. Me puse el abrigo que usaba en los estrenos, aquel color violeta oscuro que siempre me hacía sentir fuerte. Luego caminé hasta el armario del salón y saqué la carpeta donde guardaba todos los papeles importantes. Escrituras, poderes, contratos. Fui revisándolos uno a uno, en busca de cualquier vínculo con Fabián que pudiera aún tener peso legal. Y lo encontré. Un poder notarial firmado por él hacía años, cuando le ayudé con una propiedad que ahora estaba a nombre de su pareja. No era mucho, pero era un hilo. Y en ese hilo podía hilar algo más grande. Llamé a Lucía. No le conté todo. Solo le pedí el nombre del abogado que le había ayudado con el testamento de su madre. Me lo dio sin preguntar. Al día siguiente me presenté en la oficina del licenciado con todos mis papeles. Me atendió una joven que me ofreció café. Lo rechacé, no quería distracciones. Cuando por fin me recibió, le expuse mi situación sin adornos, con la crudeza de quien ya no puede permitirse suavizar nada. Me escuchó con atención, tomó notas, y al final, con voz medida, me dijo: Usted no busca venganza, usted busca respeto. Y eso es legítimo. Salí de allí con una mezcla de alivio y temor. Alivio por haber dado el primer paso. Temor por lo que ese paso significaba. Declarar que ya no aceptaría ser invisible, aunque eso implicara romper con todo lo conocido. Caminé sin rumbo por la ciudad durante horas. Me detuve en un café donde solíamos ir Fabián y yo cuando él era adolescente. Me senté en la misma mesa. Pedí lo mismo que él pedía. Cerré los ojos y por un instante lo vi frente a mí, con su sonrisa franca, contándome sobre un examen, un libro, una chica. Y sentí, con una tristeza profunda, que ese muchacho ya no existía, que se había transformado en un hombre que no encontraba espacio en su vida para mí. Pero también comprendí algo más, que mi papel de madre, aunque eterno, no debía anular mi papel de mujer, de ser humano con derechos, con historia, con voz. Esa noche volví a casa con otra energía. Revisé los documentos que el abogado me había dado, firmé lo necesario, preparé lo que haría falta para iniciar el proceso. No era una demanda, no era una batalla legal, era una reconfiguración, era una declaración de existencia. Me acosté con el corazón más ligero, aunque sabía que los días que venían no serían fáciles.
Pero también sabía que había cruzado un umbral y que no había retorno. Al día siguiente me desperté temprano. Preparé una caja con algunos recuerdos y la envié a Fabián con una nota. En ella no había reproches, solo una frase. Esta es la parte de mí que decidiste no ver, no para que la aceptes, sino para que sepas que existe. Pasaron varios días sin respuesta. Me dediqué a reorganizar la casa. Doné cosas que ya no usaba. Limpié los armarios. Redecoré el salón. Me propuse invitar a viejas amigas a tomar el té. Retomé la costura. Escribí en mi diario cada noche. Empecé a recuperar partes de mí que había dejado a un lado por priorizar siempre a los demás. Y fue en ese proceso que, una tarde cualquiera, recibí un mensaje inesperado. Era de Valeria, la pareja de Fabián. Me decía que había visto la caja, que le pareció hermosa, que no sabía mucho sobre mi historia, pero que le gustaría conocerme mejor. No supe qué sentir. Era el primer gesto de apertura en mucho tiempo. Le respondí que estaría encantada de tomar un café con ella. Nos encontramos en un lugar discreto. Se mostró cordial, curiosa, incluso tímida. Me hizo preguntas sinceras sobre mi carrera, sobre mi vida con Fabián, sobre cómo era él de niño. Le hablé sin rencor, sin exageraciones. Le conté lo bueno y lo difícil. Me escuchó con atención, y al final me dijo algo que no esperaba. Creo que él no supo cómo incluirte. No porque no te quisiera, sino porque le resultaba más fácil no mirar hacia atrás. Pero creo que ahora lo está empezando a entender. Al volver a casa, me senté frente al mar y reflexioné sobre esas palabras. Tal vez era cierto. Tal vez él también tenía sus heridas. Tal vez habíamos vivido demasiado tiempo con roles fijos que nos impedían vernos como personas completas. Esa noche no recé, pero sí di gracias. Porque a veces la revelación más grande no es el castigo del otro, sino el reencuentro con una misma. Nunca imaginé que una conversación con la mujer de mi hijo pudiera marcar un punto de inflexión tan profundo. Durante días enteros después de ese café con Valeria, las palabras que compartimos no dejaban de resonar en mi cabeza. Había algo en su forma de mirarme que no era condescendiente ni piadosa, sino más bien expectante, como si estuviera buscando en mí algo que ni siquiera Fabián había querido ver. Una historia completa, una vida entera, una identidad que no sé limitar al título de madre o de viuda o de mujer mayor. En su presencia me sentí por primera vez en años, no juzgada, no tolerada, sino observada con verdadera atención. Eso me hizo pensar en cuánto tiempo había vivido esperando la validación de mi hijo, sin darme cuenta de que quizá lo que él necesitaba no era mi aprobación ni mi sacrificio, sino mi testimonio, mi verdad. Así como era, sin adornos, sin culpa. Durante semanas dejé que esa idea germinara en silencio. Cada noche escribía en mi cuaderno largo, extenso, como si desenterrara años de voces silenciadas por la costumbre de callar. Escribía sobre mi infancia, sobre mi primer amor, sobre el miedo que sentí cuando subí al escenario por primera vez, sobre los celos de mi madre, sobre la rabia que me provocaba que mi padre no me tomara en serio, sobre cómo temblé al ver a Fabián en brazos por primera vez, tan frágil y mío, tan dependiente de una fuerza que yo fingí tener durante años, sin saber si la tenía de verdad. Escribí también sobre la soledad matrimonial, sobre las cenas frías después de las funciones, sobre el aplauso que no compensaba la ausencia emocional que a veces se instalaba en casa como un huésped silencioso. Y luego escribí sobre el abandono lento, no cruel ni abrupto, sino ese que se da en cuotas pequeñas. Llamadas más breves,
visitas más espaciadas, silencios más largos, miradas que ya no buscan complicidad, sino aprobación, o peor, evitación. Al cumplirse un mes desde el día en que Fabián no me permitió entrar al restaurante, recibí un mensaje suyo, breve, casi torpe, donde me invitaba a cenar a su casa. El tono no era cálido, pero tampoco indiferente. Acepté sin responder de inmediato, dejando que la decisión madurara dentro de mí. Me presenté con puntualidad, como siempre, vestida con un atuendo sobrio pero digno, sin expectativas y con una calma fría que me sorprendió a mí misma. Valeria me recibió en la puerta. Me abrazó. Fabián, en cambio, se quedó unos pasos atrás, como si no supiera bien qué papel interpretar en esta escena que claramente no había ensayado. La cena fue correcta, silenciosa, llena de frases cortas que intentaban sonar naturales, pero que dejaban entrever una tensión que ninguno de los tres sabía cómo desarticular. Hablamos del clima, de una exposición de arte a la que yo no fui, de los horarios del trabajo de Valeria, de las reformas en la casa. En ningún momento se tocó el tema de aquella noche en el restaurante. El elefante en la habitación era tan visible que dolía. Y sin embargo, nadie lo mencionó. Hasta que, al final de la cena, cuando Valeria fue a la cocina a buscar el postre, Fabián me miró, y sin levantar la voz, me dijo: «Mamá, no supe cómo manejar todo. Sentí que si te incluía, algo en mí se rompería». Y yo, que tantas veces había ensayado discursos enteros en mi cabeza para ese momento, me limité a decir: «¿Ya se rompió, Fabián? Ahora hay que ver qué queda». No fue una frase planeada, ni siquiera pensada. Salió de mí como una exhalación, como una verdad que ya no necesitaba retórica. Se hizo un silencio espeso entre los dos. Él bajó la mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, vi en su rostro algo parecido al dolor, no a la culpa superficial, sino al dolor real de quien empieza a comprender el daño hecho. Después de esa noche, las cosas no cambiaron de inmediato. Seguían siendo tensas, pero con un matiz nuevo. Había espacio para algo distinto. Fabián comenzó a enviarme mensajes ocasionales, a veces para compartirme algo trivial, otras para preguntarme por mi salud. Pequeños gestos, sin duda. Pero por primera vez, genuinos. Y eso me bastaba. Sin embargo, yo ya no era la misma. La mujer que esperaba ser vista había dado lugar a una mujer que se miraba a sí misma con otros ojos. Comencé a salir más, a reconectar con personas que había dejado en el camino. Volví a leer en voz alta mis textos ante grupos pequeños de mujeres en el centro cultural del barrio. Algunas lloraban. Otras se acercaban al final para decirme: «Eso que usted dijo, me pasó a mí también». Sentí que mi voz tenía un nuevo lugar. No por fama, no por nostalgia, sino por pertinencia, por verdad. Pero como toda escalada emocional, ese ascenso tuvo un contrapeso. Una tarde, recibí una carta del banco. Al abrirla, descubrí que una de las cuentas conjuntas que Fabián y yo compartíamos por cuestiones legales había sido cerrada sin previo aviso. Intenté comunicarme con él, pero no respondió. Al día siguiente me presenté personalmente en la sucursal. El gerente, un joven amable pero evidentemente incómodo, me explicó que se había recibido una solicitud de cierre firmada por Fabián, argumentando que ya no era necesaria. Sentí un vértigo extraño, como si todo lo construido en el último mes se desmoronara de nuevo. No era el dinero, era el acto, la decisión unilateral, la exclusión una vez más. Salí del banco con las piernas temblorosas. Caminé hasta una plaza cercana y me senté en un banco. No lloré. No sentí rabia.
solo una enorme fatiga. Esa noche no dormí. La sensación de fragilidad volvió con fuerza, pero esta vez no como víctima, sino como alguien que ya no podía permitirse la ingenuidad. Al día siguiente, llamé al abogado. Le pedí que revisara nuevamente los documentos que habíamos preparado, que iniciara los trámites para asegurar mi autonomía completa. Redactamos un nuevo testamento, anulamos poderes compartidos y preparé una carta notariada dirigida a Fabián. En ella no había reproches, pero sí firmeza. A partir de este momento, toda decisión sobre mis bienes, mi salud y mi representación legal me pertenece exclusivamente. Esta decisión no es un castigo. Es un acto de supervivencia. La reacción no tardó en llegar. Una semana después, Fabián me llamó. No para discutir, sino para llorar. Me dijo que no entendía por qué hacía esto. Le respondí, sin levantar la voz. Porque necesito estar en paz, Fabián. Y la paz no se construye en la incertidumbre. Lloró más. Me pidió tiempo. Le dije que lo tenía, pero que ya no le debía ninguna explicación. Colgamos sin resolver nada, pero con la claridad instalada. Yo ya no era la madre sacrificada. Era una mujer entera. Una voz que no pedía permiso para ser escuchada. Así empezó una nueva etapa. No fue fácil. Pero fue mía. Aquel invierno llegó sin anunciarse, sin lluvias torrenciales ni ráfagas violentas, sino con una lentitud imperceptible, como los cambios que suceden en los vínculos que creemos eternos. Cada mañana, el aire se volvía más denso. Las hojas crujían con más desgano bajo mis pasos. Y el mar, mi compañero constante, empezaba a sonar como si respirara con dificultad. Me acostumbré a vivir en ese silencio espeso que no es tristeza, pero tampoco paz. Un espacio intermedio donde ya no se espera nada, pero tampoco se teme. En ese clima inmóvil me sorprendió la llamada de Valeria. Su voz, esta vez rota, temblorosa, sin el barniz educado con el que solía dirigirse a mí, me informó que Fabián había sufrido un accidente. Nada grave, dijo, pero suficiente para mantenerlo en observación. Me explicó los detalles, me dio el nombre del hospital, el piso, la habitación, y al final de la llamada, con una franqueza que me paralizó, dijo: «Creo que necesita verte, aunque no lo admita». Colgué sin prometer nada. Me quedé sentada en la cocina, con el teléfono todavía en la mano, mirando el reloj que colgaba de la pared como si esperara que me diera otra respuesta. Sentía el impulso de salir corriendo, como lo hice tantas veces cuando Fabián era niño. Cuando un resfriado o una caída lo convertían en mi única prioridad. Pero ahora era distinto. Ahora era un hombre adulto que me había empujado fuera de su vida con actos precisos, quirúrgicos, inapelables. Y sin embargo, allí estaba yo, temblando, con las llaves en la mano antes de ser consciente de que ya había tomado la decisión de ir. Entré en el hospital con paso firme. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó a quién venía a ver. Caminé por los pasillos con esa extraña sensación de no pertenecer, como si fuera una actriz que se presenta a una función donde no ha sido programada. Al llegar a la habitación, vi a través de la puerta entreabierta a Fabián acostado, los ojos cerrados, un vendaje sobre la frente, una vía intravenosa en el brazo. El corazón me dio un vuelco que no esperaba. Era mi hijo, aunque a veces se me olvidara de tanto repetirme que ya no lo era. Entré sin hacer ruido. Me senté en la silla junto a su cama y esperé. Minutos después, abrió los ojos. Me miró. No dijo nada. Tampoco yo. Solo nos miramos, y en ese silencio, por fin compartido,
Sentí que el peso de todos los desencuentros se hacía presente como un cuarto invitado. Él fue el primero en hablar. Su voz, apenas un susurro, dijo: «Pensé que no vendrías». Y yo, sin emoción, sin reproche, respondí: «Yo también». Se giró hacia la ventana. Me contó lo que había pasado. Un conductor distraído, un cruce mal calculado, el golpe contra el asfalto. Nada grave, dijeron los médicos. Pero él temió no despertar. Y en ese miedo, lo primero que pensó fue en mí. No por culpa, no por nostalgia, por necesidad. Porque hay una sola persona en la vida que, aunque uno la entierre 1000 veces, siempre vuelve: la madre. Hablamos largo, sin dramatismos, sin intentar arreglar lo irreparable. Me pidió que lo perdonara. Le dije que no era cuestión de perdón, sino de comprensión. Le conté lo que había sentido aquella noche del restaurante. Le hablé del banco. Le hablé del poder que recuperé para mí. Le hablé de mi nueva rutina, de las mujeres que ahora me escuchaban leer mis textos. Me observaba con una mezcla de extrañeza y admiración, como si no me conociera, y fue entonces cuando lo dije, con una calma que me asombró. Tal vez es eso lo que ocurrió, Fabián. Me olvidaste porque dejé de ser útil, porque no sabías quién era yo más allá de ser tu madre. Pero yo existo. Siempre existí, incluso antes de ti. Incluso sin ti. No dijo nada. Solo me miró. Y esta vez, en sus ojos, no vi culpa ni resistencia. Vi reconocimiento. Días después, ya de alta, Fabián me visitó. Por primera vez en mucho tiempo, vino solo, sin Valeria, sin pretextos. Se sentó en mi casa como cuando era joven. Miró las fotos, tocó los adornos, comentó lo mucho que había cambiado todo. Hablamos de cosas triviales, pero con una naturalidad que hacía mucho no compartíamos. Al despedirse, me abrazó. No fue un abrazo mecánico. Fue un gesto de entrega, de rendición. Y ahí supe que habíamos llegado al clímax de nuestra historia. No porque todo se resolviera, sino porque, por fin, ambos habíamos llegado al límite de lo que podíamos soportar de distancia. Porque ahora sabíamos que si no hacíamos algo, si no nos veíamos de verdad, nos perderíamos para siempre. Esa noche, después de que se fue, caminé hasta el malecón. Me senté en el mismo banco donde me desplomé semanas atrás. El aire era frío, pero no hostil. Me llevé un termo de té y lo bebí mientras observaba el horizonte. Pensé en todas las mujeres como yo. Las que dieron todo. Las que esperaron. Las que un día decidieron dejar de esperar. Las que encontraron su voz en medio del abandono. Y sentí que, de algún modo, mi historia no era solo mía. Era de todas. Me levanté lentamente y volví a casa. Al entrar, encendí una lámpara y saqué el cuaderno donde escribía. Lo abrí en una página nueva y comencé así. Hoy no fui madre. Hoy fui yo. Y bastó. Los días comenzaron a deslizarse con una suavidad distinta, como si el tiempo se hubiera dado cuenta de que ya no corría detrás de nadie. No sabría decir si las cosas mejoraron entre Fabián y yo, o si simplemente nos resignamos a habitar esta nueva forma de cercanía. Menos exigente, más silenciosa, como un acuerdo tácito entre dos sobrevivientes que deciden dejar de contar las heridas. Ya no me llamaba todos los días, pero tampoco dejaba pasar semanas sin escribirme. A veces me traía una bolsa con frutas del mercado o me enviaba un mensaje breve. ¿Estás bien? Y aunque esas palabras no curaban nada,
Al menos me decían que seguía presente en alguna parte de su conciencia. Lo acepté. No porque fuera suficiente, sino porque había aprendido a no exigir donde el amor es frágil. Valeria vino un par de veces más. Una tarde trajo a la niña de su hermana, una pequeña inquieta con trenzas mal hechas y ojos de espanto. Me observó como se observa a una figura de otro siglo, con esa mezcla de fascinación y duda que solo los niños pueden sostener sin miedo. Le ofrecí galletas, le conté una historia inventada, le regalé un broche que tenía guardado desde mi juventud. Valeria me dio las gracias con una sonrisa real. En su mirada vi algo parecido a la complicidad, un lazo leve pero verdadero, como si entre las dos se tejiera algo que no dependía de Fabián. Eso también lo agradecí. Sin embargo, algo en mí ya no se apoyaba en los gestos externos. Había encontrado un centro, una especie de fortaleza íntima desde la cual podía mirar hacia el pasado sin romperme y hacia el futuro sin temblar. Volví a dar pequeñas charlas en el centro comunitario, no sobre actuación ni sobre maternidad, sino sobre algo más difuso, el derecho a seguir contando nuestra historia. Las otras mujeres, muchas de ellas con historias peores que la mía, venían con termos de café, con bufandas tejidas, con el silencio cargado de quien ha vivido demasiado. Y cuando me escuchaban, no asentían para halagarme, asentían porque se reconocían, porque en cada palabra mía encontraban una grieta por donde respirar. Una de ellas, Clara, me dijo una vez al final de una lectura: yo también me senté en una mesa donde ya no había silla para mí. La miré y solo pude decirle: pues entonces, nosotras haremos nuevas mesas. No era una frase linda. Era una necesidad. Un plan. Una certeza. La vida no volvió a ser la de antes, pero dejó de doler como antes. Fabián sigue siendo el hombre que es, con sus límites, sus heridas, sus silencios. Y yo también sigo siendo esta mujer que ya no se inclina, que ya no suplica, que no ruega lugar donde no hay espacio. No volvimos a diablar del restaurante, ni de la cuenta cerrada, ni del poder notarial. No hizo falta. Había algo sellado ya en nuestro vínculo. Algo que no era olvido, pero sí una tregua. A veces me descubro a mí misma en el espejo con una expresión distinta. No más joven, no más bella, pero más cierta. Más mía. Me peino el cabello lentamente, me pongo los pendientes que usaba en escena y me siento frente a la ventana con una taza de té. Ya no espero. Ya no me angustia no ser llamada, porque entendí algo que nunca antes me había permitido decir en voz alta. No necesito que me inviten, si yo puedo abrir la puerta. No necesito que me nombren, si yo tengo voz. No necesito ser querida como madre, si no puedo ser respetada como mujer. Una mañana, mientras el sol apenas acariciaba los muros, abrí una caja que había dejado olvidada en la parte alta del armario. Dentro, una carta sin abrir que escribí hace años, cuando Fabián se mudó con Valeria. En ella, le hablaba de mis miedos, de mis deseos de no ser olvidada. No la envié nunca. La releí despacio. Al terminar, no lloré. Solo la guardé de nuevo. Esta vez no como una súplica, sino como una reliquia. Una prueba de que amé profundamente, y de que ese amor no fue un error, aunque no haya sido correspondido como yo soñaba. Hoy vivo con menos gente, pero con más verdad. Con menos expectativas, pero con más entereza. Ya no me duele sentarme sola en una mesa, porque la conversación que tengo conmigo misma es la más honesta que conozco. Y cuando pienso en la noche en que me dejaron fuera del restaurante, no siento rabia, ni tristeza. Siento claridad,
porque esa noche marcó el comienzo de algo inesperado. Mi regreso a mí. No sé cuánto tiempo me queda. A veces me canso, a veces me duele el cuerpo. Pero mientras tenga voz, seguiré contando. Porque las historias como la mía, como la de tantas mujeres invisibles, también merecen ser escuchadas. No por lástima, sino por justicia. Y si alguna vez me preguntan qué fue lo más valiente que hice, no diré que fue criar sola a un hijo, ni subir al escenario, ni luchar por mis derechos. Diré que fue no dejar de mirarme al espejo, incluso cuando nadie más lo hacía. Esa, y solo esa, ha sido mi verdadera victoria.